7, 1 minuto de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. El abogado constitucionalista Jesús Silva sigue con nosotros acá en el programa. Le preguntábamos, dejábamos pendiente de la pausa, abogado, que el presidente de la República, Nicolás Maduro, asomó, además de la consulta al TCJ, él dijo que él podría aprobar el presupuesto él mismo en el marco del decreto de emergencia económica y de estado de excepción que rige en este momento en el país, avalado por la Sala Constitucional del TCJ, aun cuando no fue aprobado por el Parlamento Nacional. Su opinión respecto de esta posibilidad. Esta posibilidad se ajusta en el marco de la Constitución, habida cuenta, como dije antes, ante una Asamblea Nacional que se ha autodisuelto por desacatar sentencias del TCJ. Entonces, en este contexto, al no haber un Parlamento, por razón imputable al propio Parlamento, lo que puede suceder y debe suceder, porque Venezuela no se puede detener y requiere de un presupuesto para cumplir la buena marcha de la nación, pues que este decreto de emergencia económica que se encuadra en los artículos 337, 338 y 339 de la Carta Magna, le permita al presidente resolver la situación planteada de esa aprobación de presupuesto. Pero son diferentes las vías, múltiples las vías, y ninguna excluye la otra. Una, a través del decreto de emergencia económica, el presidente puede avanzar con la aprobación del presupuesto. Segunda, ante la omisión legislativa crónica del Poder Legislativo, que hoy por hoy no existe porque se ha autodisuelto, el TCJ puede dar respuesta a esa omisión legislativa y hacerlo por su propia mano, esa aprobación ante la omisión legislativa. Y tercero, también con la consulta al Poder Popular, llámese artículo 70 de la Constitución bolivariana. Ante lo que está ocurriendo con este decreto de excepción y de emergencia económica, abogado Silva, hay algunos o otros de sus colegas, analistas de la materia constitucional, que aseguran que es ilegal e inaplicable este estado de excepción. Dice el artículo 338 de la Constitución Nacional que, por ejemplo, los decretos de excepción o de alarma o de emergencia tienen una validez de 60 días prorrogables por un plazo igual. El decreto de excepción y emergencia económica en nuestro país ya lleva mucho más de los 120 días aprobándose constantemente. Es decir, esto, de acuerdo a lo que establece el artículo 338 de la Constitución, ¿sería legal? Es constitucional y es legal, porque recordemos que para dictar ese decreto de emergencia económica se requieren dos aprobaciones, pero una no somete a la otra, es decir, una aprobación política de la Asamblea Nacional, la cual no ha ocurrido ni va a ocurrir porque la Asamblea está autodisuelta. Y segundo, una aprobación jurídica, la que sí es vinculante, de parte del Tribunal Supremo de Justicia. Esta se ha producido y se va a seguir produciendo por una sencilla razón, porque mientras existan las circunstancias de hecho, es decir, la crisis económica, que es la causa para la cual se dicta un decreto para resolver este problema, mientras eso persista, entonces habrán nuevos decretos de emergencia económica, en el entendido que la Carta Magna no prohíbe dictar decretos, sino que mientras exista la causa de hecho, la causa fáctica que lo genera, entonces habrá una respuesta del Estado venezolano para resolver la crisis. Pero si leemos el artículo 338 cuando habla del decreto de emergencia, de estado de emergencia económica, habla claramente, doctor Silva, y dice que tendrá una duración de hasta 60 días prorrogable por un plazo igual, es decir, 60 días más. Es cierto, el decreto tiene base en la Constitución, el decreto también tiene la posibilidad de prórroga, pero al mismo tiempo el decreto habla de que cuando hay razones graves en la economía nacional se puede dictar el decreto. Esto significa que son las circunstancias de hecho, las razones fácticas, las que le dan nacimiento al decreto. Y mal pudiéramos interpretar que si esas causas no han cesado, el Ejecutivo Nacional puede privarse a sí mismo de atender la emergencia económica, porque el bien jurídico fundamental es proteger al pueblo frente a una situación económica grave, de enorme crisis que tiene que ser resuelto. Y ese es el interés superior que prevalece para el constituyente. 7 a 5 minutos de la mañana, doctor Silva. ¿Qué le parece si a continuación revisamos los comentarios de la audiencia? Está en Infolivares lista para presentarlos. Así es, Gabriel. Iniciamos de inmediato el recorrido por @Primera Página con un comentario del señor @JJavis. Le dice, abogado,
Mi pregunta al constitucionalista es que si no hay parlamento, entonces es dictadura. ¿Qué le contesto? La única dictadura que hay en Venezuela es la que ha intentado ejercer el Parlamento Nacional contra los demás poderes públicos, intentando someterlos al margen de la Constitución. Por eso este decreto rompe el intento de dictadura parlamentaria. Otro comentario de Julio Alvarado le pregunta, ¿por qué si la Asamblea está disuelta, el diputado Ramos Ayub hay que quitarle la inmunidad parlamentaria? Bueno, el Poder Público Nacional, llámese Tribunal Supremo de Justicia, está haciendo un profundo examen de todas estas variables, de la inmunidad, de la situación del Parlamento, y creo que se va a pronunciar oportunamente. Lo importante es que Venezuela no se puede detener y que los asuntos del país tienen que ser atendidos, las cuentas tienen que ser pagadas, el presupuesto tiene que funcionar, porque lo otro es someternos bajo un secuestro de la Asamblea Nacional en perjuicio de todos los venezolanos. Seguimos revisando. Roberto Ordaz le pregunta por qué el Consejo Nacional Electoral proclamó a los diputados de Amazonas y, como dice el gobierno, hubo fraude. Los actos del Consejo Nacional Electoral están sometidos al imperio de la jurisprudencia, al Poder Judicial. El Poder Judicial, por mandato de la Constitución, controla los actos administrativos de otros poderes públicos. Entonces, hasta que no se resuelva este asunto judicialmente con sentencia firme, la eficacia de la sentencia de amparo provisional hay que respetarla. Josefina del Sol 1 le consulta, durante 17 años a la aprobación del presupuesto nacional ha sido un nido de corrupción, compran y se dan el vuelto sin supervisión. ¿Qué le responde? Si el televidente tiene pruebas de lo que afirma, yo lo invito a que formalice su denuncia. Por acá le consulta Álvaro Ríos, desacato es ignorar lo que ocurrió el 6 de diciembre, el desconocer a todos los diputados electos. Esa es una consideración político-electoral. Mi opinión es constitucional y las sentencias del Poder Judicial tienen que ser respetadas. Caso contrario, se incurre en desacato. Caso contrario, tenemos una asamblea que se autodisolvió. Finalizamos por razones de tiempo con un último comentario de Freddy Omar Coronel. Le preguntan o le dice, nada por encima de la voluntad del pueblo que se pronunció el 6 de diciembre. ¿Usted es constitucionalista del gobierno? La pregunta es si para que mi opinión tenga validez, yo debo ser militante de la oposición. Yo creo que hay que escuchar gente que simpatiza con el gobierno, gente que simpatiza con la oposición y en ese marco tener una conclusión objetiva. Esa es mi respuesta. Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, doctor Silva, y aprovechando su presencia la mañana de hoy acá en Globovisión en Primera Página, en esa misma mesilla estuvo con nosotros hace ya algunos días el abogado constitucionalista Germán Escarrá. Le planteé la inquietud acerca de esta teoría que manejan algunos altos dirigentes del partido de gobierno sobre la no realización o la poco conveniente oportunidad de realizar elecciones regionales porque hay emergencia económica en Venezuela. Dijo el doctor Escarrá que la emergencia económica no puede privar un legítimo derecho constitucional de realizar elecciones regionales que corresponden en diciembre de este año 2016. ¿Qué opinión tiene usted respecto de la posibilidad de postergar las elecciones regionales porque hay emergencia económica según el gobierno nacional? Bueno, independientemente de lo que digan abogados del chavismo, abogados de la oposición o abogados que están en los dos lados, yo lo que pienso es que el pueblo debe ser consultado, el pueblo tiene que votar, el pueblo tiene que elegir a sus representantes y ojalá se cumpla con la Constitución y hayan elecciones regionales en el más corto plazo posible. ¿Este año 2016? Lo más pronto posible. Si por razones técnicas no pueden ser este año, pues a principios del año que viene. Pero el pueblo tiene derecho a escoger sus gobernadores. ¿Hay una causa que por razones económicas tenga amparo constitucional para decir no se realizarán elecciones en Venezuela por situación económica? No, eso hasta el momento no se ha formalizado. De modo pues que yo interpreto que hay dificultades técnicas en el CNE, interpreto que el asunto del referendo revocatorio ha generado demoras para otros procesos electorales y ojalá todo esto se subsane a principios del año que viene y tengamos elecciones para gobernadores y tengamos también esa posible o no recolección del 20% de las firmas para el revocatorio si se cumplen los requisitos para ello que están previstos en el artículo 72 de la Carta Magna. Bien, doctor Silva, muchísimas gracias por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. El abogado constitucionalista Jesús Silva, quien estuvo con nosotros acá en Primera Página 7.